Desde hace mucho tiempo, desde la etapa histórica de la ciudad, han aparecido asentamientos que han ocupado un lugar en la extensión territorial de nuestro territorio, de los cuales siempre han estado articulados de manera vial o al inicio fueron de camino. Lo que hoy son nuestros asentamientos tienen sus referentes históricos, pero que en la clase de sistema de información y urbanismo conoceremos lo que son la ciudad contemporánea de los que son ahora las ciudades. Esos puntos, esos asentamientos, después con el tiempo se organizaron en ciudades. Estudiaremos el caso de Granada. Granada es una ciudad hoy cosmopolita por el hecho de tener tres, tres aspectos que le son esenciales para su caracterización. Este es el área urbana. Para conocer estos aspectos, las ciudades hoy hay que delimitarlas, ¿verdad? Entonces, ahí, auxiliándonos de las herramientas GIS, vamos a saber cómo serían estos aspectos de Granada, por ejemplo. Para esto hay que hacer uso de manejos de información geográfica y es importante imágenes de referencia. Hay momentos en que tendremos que relacionarnos en la fase de realización de los estudios urbanísticos de las herramientas de información geográfica. Es importante que el área de la ciudad habrá que tener criterios para delimitarlas. Entre ellos está que es un espacio, hay infraestructura, hay población residente permanentemente, lo que da lugar entonces a tener una infraestructura. Voy a cargar las imágenes, aunque estas son muy densas, hay unas que son más genéricas, ¿verdad? Que nos van dando facilidad de entender el fenómeno ciudad. El fenómeno ciudad es desde el punto de vista entonces sociológico, porque tiene que ver con población que reside permanentemente en un área geográfica del territorio. Nos auxiliamos para eso en los sistemas de información de imágenes aéreas para conocer este contexto y el hecho de utilizar software para el manejo de esa información. ¿Qué es una información? Para entender entonces este, este aspecto de la geografía, habrá que hacer una retrospectiva del análisis histórico de la ciudad, pero la ciudad contemporánea es la que vamos a estudiar de hoy para conocerla, para conocer su crecimiento futuro. Entonces debemos de tener un punto de partida, delimitar la ciudad. La delimitación se hace a través de una línea polígono, en donde al acercarnos a determinada área, entenderemos, ¿verdad?, que hay unas edificaciones que dan lugar a la constitución de la ciudad. Pero seguirán habiendo edificaciones en el otro, siempre en distintos, con distintas características. La diferencia es que estas concentraciones habitacionales están estructuradas por manzanas, vías de comunicación, ¿verdad?, que la hacen ser más densamente pobladas que las que están en otro perímetro, en otros espacios geográficos de la ciudad. Pero entonces también se estudian urbanísticamente, pero no en este curso, porque esos son los asentamientos. Entonces, si yo tengo que definir a Granada como área urbana, en ArcGIS se hace un polígono de manera abstracta y a la vez se hace la diferencia con las otras formas urbanas de asentamientos que están definidos en su entorno. Entonces, hagamos un zoom y se entiende el fenómeno urbano. Apaguemos las imágenes y ahora entenderemos el grado de ocupación territorial de la población en el territorio, en ese espacio geográfico.
Entonces el urbanismo estudia la ciudad hacia adentro y su fenómeno de interacción con las formas de ocupación en el perímetro de la ciudad. Pero ese estudio no termina ahí. Este estudio se extiende hasta los límites jurídicos y administrativos que tiene la ciudad ya desde el marco municipal. Granada y todo su sistema de asentamiento dentro de una jurisdicción municipal que son sus límites. Bien, puedo aquí también poner las comarcas. Las comarcas que son las que administrativamente van definiendo los límites de la ciudad, de los asentamientos, de la ciudad y de los asentamientos humanos. Esas son las formas de ocupación del territorio. ¿Qué es un área urbana? Usaremos el decreto que ya les hice llegar, normas, pautas y criterios de ordenamiento territorial, para poder ir comprendiendo los conceptos de ciudad. Los conceptos de ciudad son dados a partir de un aspecto técnico como es este decreto. Artículo 1, inciso 3. Perdón, capítulo 1, artículo 3, definiciones, inciso 4, área urbana. Y sucesivamente. Deben de entender y comprender esto y esto y esto en urbanismo y en sí. Pero son indicadores que no necesitamos demostrarlo, porque ya de sí, este fenómeno que se llama Granada ya lo cumple. Entonces, habrá que solo definir hasta dónde. Primero estudiaremos la ciudad y después entenderemos el fenómeno de su ocupación y su fenómeno de dinámica hacia el interior. 2. Las ciudades tienen entonces un límite de crecimiento que se definen a partir de los estudios o otros aspectos de aplicación de criterios. Porque dentro de este espacio se constituye lo que en otros entenderemos lo que es la cuadrícula. La cuadrícula urbana es la que estructura las áreas urbanas y es la que está definida y define la articulación de todas las zonas de la ciudad y la forma de organización de la ciudad. Estas son parte del estudio ya dentro de la ciudad porque configuran o definen la configuración del espacio. Pero ahí, en ese estudio, conoceremos otros aspectos. En este caso, Granada tiene uno muy importante que es su zona patrimonial. Las zonas patrimoniales son las que precisan dentro de un estudio para delimitar lo más histórico o lo histórico referente de donde se creció la ciudad. ¿Qué es una zona patrimonial? Seguimos viendo aquí en el inciso de los siguientes artículos, el inciso del artículo 3, y aquí dice, hay zonas de protección, bien, pero también tenemos otro que se llama zonas, que definen cada una de las particularidades que separan a la ciudad, ¿verdad? Que son las zonificaciones. Sección tercera, artículo 3. Dentro de esta, las zonas patrimoniales, zonas urbanas, conurbanas, zonas de protección natural, la hídrica y la zona de patrimonio cultural. CPC en sus iniciales. Son las áreas en las cuales se ubican sitios y monumentos artísticos históricos. Granada. Dentro de las cuales también están las divisiones de barrios. Las divisiones de barrio son el punto de partida para el estudio también. Aunque es claro que los barrios tienen que ser objeto de mucha aclaración y definición por parte de las municipalidades.
hay mucha ambigüedad en este aspecto, porque al someterlo al- a los criterios de definición de aspectos, barrios están formados por poblaciones, y al formarlos por poblaciones uno define el grado de ocupación que tienen las ciudades aquí en este aspecto. Entonces, cada uno de los barrios tiene una cantidad de población que al final define su densidad y el grado de ocupación y tendencia de ocupación que fuerza a la ciudad a crecer hacia los extremos, del interior hacia los extremos. Los puntos rojos van marcando esa pauta. Las áreas más rojas van marcando esa pauta. Y después, si eso en el urbanismo, con otras características de la pobreza y o los aspectos meramente urbanísticos, van dando lugar a una al análisis de las condiciones hacia el interior de la ciudad en relación al medio físico como condición de vida. Los colores amarillos son formas de pobreza o de condiciones bajas, alta pobreza, las verdes, pobreza media y esta pobreza severa. Extrañamente en Granada persisten. A partir de ahí comienza el estudio de establecer cuáles serán las condiciones que tendríamos que resolver para poder planificar adecuadamente una ciudad. Todo es a partir de su área urbana. Continuaremos.